¿Cómo podemos negar el impacto de las emociones en el cuerpo y dejar de leer los símbolos? Si la emoción no se gestiona, sí termina impactando el cuerpo. El cuerpo lo convierte en sustancias bioquímicas que van enfermando al cuerpo poco a poco hasta que colapsa en una enfermedad. Hay gente adaptada al síntoma. Parte de empezar a sanar es darme cuenta. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Encuentro F. Y hoy estoy muy contenta porque tengo nuevamente a la doctora Mónica Bendaño Tafur. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Katy, por volverme a invitar a tu encantador podcast. No, yo feliz de tenerte porque el capítulo pasado donde estuvimos hablando de identidad quedó un tema pendiente. Dijimos, lo vamos a hacer y bueno, estamos cumpliendo. Aquí estamos otra vez hablando de este tema tan lindo que es las emociones que no gestionamos se reflejan en el cuerpo. Así es. Las emociones cuando no son debidamente gestionadas pueden generar un doble impacto porque no solamente afectan la manera en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos, sino que también pueden generar un síntoma físico. ¿Por qué pasa esto, Mónica? ¿Cómo un evento emocional termina convirtiéndose en un síntoma y quizás en una enfermedad? ¿Por qué? Sí, y sabes que antes de responderte la pregunta, me ha encantado esa primera parte que dijiste de que determina la manera como nos relacionamos. Es verdad, un síntoma nos moldea una manera de comportarnos y vincularnos con el afuera, con la gente, con las situaciones, con la vida. Así que sí hay que prestarle atención a las emociones y su impacto en el cuerpo, que es la pregunta que me estás haciendo. Lo que pasa es que las emociones, cuando no se gestionan, cuando se guardan, además que no solamente se guardan por meses o por años, sino que también por generaciones se guardan. Entonces, imagínate una emoción guardada por generaciones, todo el impacto que causa en toda esa gente. Pero lo que pasa es que cuando guardo una emoción, cuando no la hablo, cuando no la naturalizo en mi conversación conmigo, con la gente, con la vida, el cuerpo va llevando la cuenta y va creando una respuesta a esa emoción que en el cuerpo se traduce como presencia de cortisol y de catecolaminas. Entonces, el sistema inmune y todo un eje que tenemos del sistema nervioso se dispara y empieza a ocasionar al principio solo molestias, después síntomas, después diagnósticos, hasta que colapsa en una enfermedad. Mónica, ¿qué tan atenta está la medicina actual de este tema? Porque si bien es cierto que uno va a la consulta y es como una pregunta de rutina, como que están llenando la historia clínica y te preguntan, ¿estás bajo alguna situación de estrés? Independientemente de que uno vaya por una infección urinaria, una gastritis, pero ¿qué tan atento está el médico a de pronto trabajar en conjunto con otro profesional, como puede ser un psiquiatra, un psicólogo, respecto a los síntomas en general? Porque es que no solo somos un cuerpo, también somos emociones, tenemos problemas, situaciones. ¿Qué tan integrados están trabajando los médicos en este tema? Yo veo en mi práctica diaria con los pacientes de que no están tan integrados como pudieran estar para un mayor beneficio al paciente. No lo están. Además, siento que sí hay un desconocimiento por parte del médico, porque es como si el médico siguiera pensando que la emoción es algo abstracto o algo que pertenece a la nube o al Dropbox, algo así como etéreo. Todavía el médico, no todos, pero sí un gran porcentaje, no ve la emoción como un síntoma físico. Es un neurotransmisor, es una sustancia neurobioquímica que tiene un impacto en el cuerpo. Entonces lo ve como algo abstracto. El médico le sigue dando importancia a la presencia del virus, de la bacteria o de una injuria en el tejido, una lesión en el tejido, pero a la emoción no la ve como algo potencialmente peligroso para su paciente, porque no lo asocia con que la presencia de la emoción
como tal, no la emoción, pero sí cuando llega a estructuras del cerebro y se conforma un neurotransmisor, ahí sí empieza a producir impacto en el cuerpo. Pero hay un desconocimiento alrededor de eso, Katy. Pero estamos entonces un poco atrasados con respecto a los chinos, porque la medicina tradicional china ya tiene miles de años hablando de esto. De hecho, ellos asocian una emoción específica con un órgano. Así es. La medicina tradicional china, milenaria, así que estamos a milenios de ellos, claro que sí. Ellos tienen, la medicina tradicional china tiene 5 circuitos energéticos y cada circuito energético representa órganos, sistemas y representa emociones. Y hay una relación entre esos sistemas, esos órganos y esas emociones. Entonces ellos manejan eso a la perfección. Y por ejemplo, algo muy común que sucede cuando una persona coge rabia, de hecho me pasa con algunos familiares, inmediatamente esa emoción como que se les refleja aquí, Así les da es, gastritis. así ¿Qué es. dicen los chinos de eso? La gastritis, por ejemplo, está asociada a qué emoción. Claro. La gastritis, aquí donde te señalaste, como dice la gente comúnmente, en la boca del En la boca estómago. del estómago. Ahí tengo un ardor en la boca del estómago. La gente dice ardor y lo dicen perfecto. Es Siento que verdad. me quema el estómago. Es que literalmente es un A quemón. mí nunca me ha dado. O sea, yo No, realmente no sé lo que es eso, pero sí tengo familiares que les ha dado y lo expresan así. Y de hecho, o sea, de pronto alguna situación, cogen rabia, algo, y tengo una amiga que también automáticamente le da, es aquí. A mí no, yo no sé, gracias a Dios, no sé lo que es eso, pero fíjate que a mí hay algo que sí me pasa y es que cuando estoy bajo alguna situación de estrés se me refleja en la piel. O sea, el órgano mío que habla es la piel y me ha pasado en muchas etapas de mi vida. He tenido manchas en la piel, he tenido acné y siempre ha sido a través de la piel. qué interesante. Qué interesante que estés diciendo eso, porque necesariamente tenemos que hablar entonces de la importancia de identificar dónde, en qué parte de mi cuerpo se refleja la emoción que sea que yo esté experimentando. Mira que tú lo tienes identificado. Completamente. La rabia o el estrés, no El hablaste de estrés. rabia. El estrés se me manifiesta en algún tema en la piel. Yo te iba a preguntar, bueno, si la rabia en tu caso no es en la gastritis, no es en el ardor en la boca del estómago, cuando tú tienes rabia, ¿qué parte de tu cuerpo te habla, te dice? Me puede dar dolor de cabeza. Te puede dar dolor de Sí, cabeza. Y qué interesante que lo tengas sí. identificado porque está asociado ya con el dolor de cabeza, que ya es otra zona de la medicina tradicional china que habla del circuito energético fuego. ¿Ves? Fuego que tiene que ver con el manejo del dolor. Entonces, no lo sé manejar el dolor y se me va para el dolor de cabeza, porque la rabia está manifestándose de esa manera. Qué interesante porque ese taller que vamos a hacer, Sí, vamos de una vez contando que estamos trabajando en un taller bien hermoso, muy interesante y que va a ser el día 26 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Igual yo voy a estar pasando la información a través de las redes sociales, también las de Mónica. Entonces, de una vez les digo para que estén pendientes porque ese taller va a estar buenísimo. claro, porque es aprender a identificar qué son las emociones, cómo se expresan en mi cuerpo somáticamente, cómo se expresan en mi cuerpo y qué puedo hacer yo para resolver el tema. Entonces me parece muy afín este podcast que estamos haciendo con ese taller. Mónica, ¿tú crees que si la gente entendiera que no gestionar sus emociones les puede causar un daño físico o una enfermedad? ¿Tú crees que si la gente lo comprendiera, vivirían de otra manera? ¿O realmente, aún sabiendo esto, es muy difícil gestionar las emociones porque no es fácil? No, no es fácil, pero mira, me encanta porque tienes mente de coach, definitivamente Soy coach. tienes, claro, eres coach, tienes mente de coach porque qué bien lo que dices. ¿Será que si la gente aprende, se entera de que gestionar las emociones Sí. es importante porque puede prevenir una cantidad de enfermedades? Qué interesante. Uno sí tiene
que aprender a gestionar las emociones. Y como tú dices, no es fácil. ¿Por qué? Porque tengo que entrar a un espacio de mí donde viví alguna cosa alguna vez y mover una serie de emociones otra vez, y a todos nos da temor. Pero mira, es un temor infundado y que uno lo agranda realmente, porque el temor es que si no entras a tus emociones y no las identificas, el cuerpo termina expresándolas en alguna forma de síntoma o de enfermedad. Entonces sí es importante aprender a gestionarlas. Y si una persona que nos está viendo y que sabe que tiene algo interno por resolver, que no ha podido avanzar de pronto en algunas áreas de su vida, por eso que no, que tiene ahí pendiente, ¿cómo empieza a gestionar esas emociones? ¿Por dónde empieza? ¿Cuál sería ese primer paso que esa persona debe dar para empezar a trabajar en sí mismo? Sí, lo primero que tiene que hacer es eso que acabas de decir, no sé. La verdad es que no sé. Yo nunca me había puesto yo nunca me había hecho esa pregunta que hace Katy. Eh, no tengo ni idea qué parte de mi cuerpo me dice algo cuando yo tengo alguna emoción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a observarme cuando yo tenga alguna emocionalidad dentro de alguna situación, qué parte de mi cuerpo se mueve, me molesta, tiene una molestia y está tratando de decirme algo, porque esa parte de mi cuerpo es decisiva porque me está contando una historia. Así se va a llamar el taller. Tu Así se cuerpo cuenta una historia. Así es. Sí. Mónica, ¿y el perdón? ¿Qué papel tiene el perdón dentro de la fisiología? Porque para las personas es muy difícil perdonar. Mira, es tan importante el tema del perdón, qué tema tan tenaz el que traes, y sin haberme avisado. Mira, hay un libro que se llama El perdón, ¿Mm? y esta es una, ella se llama Robbins, es una mujer, Robin. Robbins. Ella hace una investigación del impacto de la falta de perdón en el sistema inmune, y pone toda su investigación en el libro, como cuando yo no perdono a alguien y estoy llena de resentimiento, lleno de resentimiento, mi sistema inmune se activa, se activa, se activa, se activa y produce un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio disregula el cuerpo. Ahí hay un proceso metabólico que crea una enfermedad. La gente dirá, pero ¿qué tiene que ver? Si yo estoy con un resentimiento guardado, con algo que no logro perdonarle a alguien que yo pienso que me hizo, que yo me sentí en ofensa con algo que hizo, yo estoy activando otra vez de lo que hablábamos ahorita, el cortisol, las catecolaminas, y eso produce un proceso inflamatorio que va enfermando el cuerpo poco a poco hasta que el cuerpo colapsa. Pero es que mira cuántas emociones hay en la falta de perdón, o sea, rabia, resentimiento, la falta de justicia, dependiendo del caso, pero son demasiadas las emociones y la gente a veces decide conscientemente, no voy a perdonar. Tal persona me hizo esto o tal hombre me fue infiel o tal mujer me fue infiel o lo que haya pasado y deciden, no lo voy a perdonar. Y el Así daño es. es para uno. Claro. El daño es terrible para uno porque decir no voy a perdonar, tú acabas de decir algo importante, la rabia, el dolor, la tristeza, la impotencia, la frustración. Y hay otro síntoma muy tenaz que ella describe ahí, que es la sensación de impunidad. Esta persona me hizo eso y Como la quedó impune, impotencia, sí. una impotencia. Y eso el cuerpo lo convierte en sustancias bioquímicas que van enfermando al cuerpo poco a poco hasta que colapsa en una enfermedad. Así que no perdonar no es inocuo para con uno, No, para ni siquiera es nada. con el tema de la otra persona, es para con... Es decir, el no perdón, la agresión es contra ti. Es como tomarse un veneno. Un veneno quisieras que se lo tomara el otro, pero te lo estás tomando tú en realidad. Ahorita yo te comentaba que
observo pues cuando uno va a una consulta y al paciente no solamente miran su aspecto físico, sino que deberían también mirar su parte emocional. Pero entonces ahora te volteo la pregunta. ¿Tú remites a pacientes que vienen a tu consulta por algo emocional y que de pronto, por ejemplo, yo te estaba poniendo el tema de las manchas, que en algún momento las tuve y que yo sé que ahora identifico que venían de una parte emocional que no estaba gestionada? Mira que yo gestioné eso y se me quitaron. Fíjate. Qué maravilla. Entonces te pregunto algo, ¿te ha tocado? Claro que también hiciste tratamiento Sí, dermatológico, es que a eso supongo. también pues es parte de lo que también quiero decir y es que esto no es una invitación a que acaben con sus tratamientos médicos para solamente ver la parte emocional. Esto es Importante. en conjunto. Entonces, por eso la pregunta que te iba a hacer y es, ¿tú remites a pacientes que vayan a consulta cuando, por ejemplo, tú observas que un paciente viene por algo emocional y de pronto le ves las manchas en la cara o cualquier otro síntoma y le dices, pero ya fuiste al dermatólogo? O sea, Claro, ¿observaste eso? ¿Sí lo claro. haces? Claro, claro. Mira, hay un tema que es muy común con las emociones, que es muy vistoso, no es que es muy vistoso y es lo gastroenterológico. Por eso ahorita cuando tocaste el tema de la gastritis, es que es muy común. Entonces yo puedo tratar al paciente y me dice, no es que no he podido perdonar a X persona, hablando de este tema. O yo no he podido olvidar algo que pasó con esa persona y de ahí no salgo, estoy estancada. Yo no espero que el paciente me cuente un síntoma físico, sino que apenas me dice eso, yo le empiezo a averiguar de acuerdo a los circuitos energéticos de la medicina tradicional china, a investigarle circuito por circuito. Cuéntame, ¿tú tienes infecciones urinarias a repetición? No, sí, no sé qué. Y ahí, cuando encuentro algo, sí, a repetición. No me pongo a tratarle eso, sino que le digo, vamos a trabajar la parte emocional de tu infección urinaria a repetición, pero tú tienes que ir al urólogo. Tienes que ir a revisar qué pasa. Claro que Esa es la sí. idea, que nos vean Trabajar en equipo. claro, como lo que somos, porque somos seres integrales, no solamente somos un cuerpo, también tenemos emociones y bueno, qué Así. bien Y se que expresan ahí en el es cuerpo. claro, esa es la idea, que podamos trabajar en conjunto. Mónica, hay un tema muy lindo para mí, porque de verdad me toca a nivel personal y son los secretos familiares. Bellísimo. Sí, es un tema muy hermoso y yo quiero contarte una historia que sé que conozco de alguien y después preguntarte qué relación tiene esto con el tema que estamos hablando. Hace muchos años, en una familia que conozco pasó algo y es un tema bastante pues delicado y es que entre dos hermanos uno mató al otro. Mm. Sí, tuvieron alguna situación, alguna discusión y bueno, pasó esto. Esta persona que muere deja hijos. Vamos a ponerle un nombre a este hijo para pues no revelar su identidad. Vamos a ponerle Juan. Y Juan, sí, él crece sabiendo que su papá lo había matado su tío, pero precisamente esto se manejó como un secreto familiar, no pudo nunca decir, digamos, en el colegio, incluso después él crece y tiene hijos, y hasta con sus hijos manejó una mentira, y es que su papá había muerto de un corazón. ¿Por qué? Porque decir que su tío había matado a su papá es algo que genera vergüenza, es algo que genera culpa, entonces se manejó toda la vida de esa manera. Luego Juan, con los años enferma. Juan enferma, desarrolla un cáncer de pulmón, que si bien se le formó en el pulmón, en realidad el tumor se le formó aquí en la garganta. Y En la Juan, en garganta, la garganta. no en tiroides, sino garganta. No, fue en la garganta. Ok. Y Juan llega incluso a perder la voz. Y esta enfermedad, bueno, termina llevándose. Él muere de eso. Yo te pregunto, ¿qué relación tiene esto con el tema que estamos tratando? Porque Juan nunca pudo expresar realmente lo que él sentía al respecto. Nunca lo trató, nunca lo habló con un psiquiatra, con una psicóloga, no lo habló ni siquiera con su familia, porque yo supongo que en la dinámica familiar eso fue lo que su mamá le enseñó. Es más, a esta persona, al papá de Juan, es como que si lo hubieran desaparecido de la familia. O sea, simplemente de él no se habló más, Excluido. excluido de la familia, no se hablaba más.
Simplemente cuando de pronto alguien preguntaba, no, murió del corazón y murió del corazón. Y esa fue la, digamos, la narrativa que se construyó. Entonces, una persona como Juan, que toda la vida tiene que sostener una mentira y algo además es que no poder ni siquiera hablar con nadie de este tema, pudo este secreto que él manejó y las emociones que esto le generó haberle desarrollado ese cáncer. Mm, decir sí, le desarrolló el cáncer sería muy atrevido. Decir no, no se lo desarrolló eso también es atrevido, porque ahí confluyen muchos factores. Pero definitivamente habría que ver cuál era la genética, si había una genética de cáncer y ahí a ese nivel de garganta. Pero alguna vez en conversaciones que hemos tenido nosotras, Sí. hemos hablado de la epigenética, ¿verdad? Sí. Es decir, la vida que se tiene por encima de la genética, el impacto de las situaciones existenciales de cualquier ser humano que tienen en nuestro organismo, por encima de la genética. Entonces, aunque no hay un antecedente genético, sí se expresa. Pero esta historia en particular que estás contando, que pareciera una historia perfecta para poder enseñarle a cualquier persona el impacto de las emociones en el cuerpo, o poder enseñar en una clase de medicina el impacto de las emociones en el cuerpo. Es una historia perfecta, como uno dice, es una historia de libro, porque mira, ya no desde la medicina china, la medicina tradicional china, sino desde la medicina ayurveda. La medicina ayurveda divide el cuerpo en chakras, así se llama. Chakra significa rueda, porque están girando permanente y son como núcleos de energía que se están moviendo permanentemente. Y en la garganta está el quinto chakra. Y el quinto chakra es el chakra de la expresión. Fíjate, es el chakra de la expresión, de lo que yo quiero decir, de lo que necesito decir, de que es más, quinto chakra es uno de los chakras, digamos, de la divinidad, más conectados con la divinidad. De manera que si el quinto chakra es tan importante que lo que yo exprese puede ser sanador, porque es una energía de conexión con la divinidad. Puede ser sanador lo que yo exprese, pero si no lo expresa, puede ser profundamente maltratador y enfermante. Entonces, mira, esa persona que guardó ese secreto, que guardó esa vergüenza, ¿verdad? Eh, ese agachar la cabeza, ese andar por el mundo con la cabeza agachada, avergonzado de manera injusta, pero eso pasó. Entonces, esta energía, según la medicina ayurveda, que es la medicina de la India, se estanca, deja de girar esa energía. Y al estancarse puede aparecer problemas de tiroides, que es la glándula que gobierna ese quinto chakra, o problemas de toda la garganta, como un cáncer en la historia que nos estás contando. Mira que él llegó hasta perder la voz. Mira qué simbólico. Mira, Sí. yo te voy a decir una cosa. Yo soy médica, ¿verdad? Antes que psiquiatra, yo fui médica y antes que psiquiatra integrativa, alternativa, yo fui psiquiatra alópata, eh, occidental, pues. Ahora me he ido metiendo cada vez más, llevo 15 años metiéndome en las medicinas ayurveda, china, y eso para ir comprendiendo más. Pero mira, hay cosas que no se pueden explicar desde la ciencia casi, sino que hay un simbolismo tan evidente, tan estridente, que cómo lo podemos negar. Esta historia tan interesante que nos traes es muy ilustrativa, porque ¿qué tal esta persona no expresar el secreto, que no tenía por qué ser secreto, No. no expresarlo y desarrolla un cáncer en la garganta, pierde la voz?
Mira cuántos símbolos hay ahí. ¿Cómo podemos negar el impacto de las emociones en el cuerpo y dejar de leer los símbolos por ceñirnos cuadriculadamente a los estudios si lo demuestran o no? A ver, no tienes la evidencia clínica que te está diciendo del impacto de las emociones en el cuerpo. Esto como para una persona médica que me esté escuchando o las personas que no sean médicas. Entonces, casi la historia que nos trae es súper ilustrativa. Claro, y de hecho esa historia ha hecho que yo me interese en este tema precisamente porque es una historia bastante cercana y yo decía, no, no puede ser, o sea, esto está como tan claro y ahora que pues lo he estudiado mucho más, lo veo bastante relacionado. Entonces yo te pregunto, ¿y tú cómo naciste o cómo llegaste, Mónica? ¿Cómo llegó a interesarte a ti este tema? Fíjate, nos conectamos, Katy, porque, Sí, y seguramente quienes nos están viendo también se conectaron, porque yo te iba a hacer esa pregunta, sí, Katy, pero ¿cómo llegaste al tema? Pero bueno, tú estás diciendo que es que esta historia fue muy cercana sí. a ti. Yo llegué por una historia cercana, pero fue en mí misma, en mí Propia. misma. Ah, Cuando yo tenía 39 años, tuve una cirugía de corazón abierto porque hice una angina de pecho, es decir, dolor opresivo en el pecho a los 39 años. Fui a cuidados intensivos. El médico dijo, tu electro dice que tienes coronarias tapadas, cuidados intensivos coronarios. Enseguida. imagínate. Y en menos de 3 días yo estaba en la Chayo y a los 10 días a mí me operaron de cirugía de corazón abierto. Entonces, claro, a los 39 años, mi carrera estaba así, ¿ve? Pero impresionante. Yo era docente de varias universidades a nivel nacional, hablaba de otros temas, también del impacto del estrés y eso, pero me metí de lleno después de eso, porque obviamente me hice la pregunta, que yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta todos con este Sí. podcast tan interesante, Katy, tuyo. ¿Qué me pasa a mí? Yo, ¿por qué estoy teniendo este síntoma? Por eso es que te tienes que dar cuenta, identificar cuál es la emoción que tienes, aprender a gestionarla, que es la invitación que hace Katy y es el taller del que vamos a trabajar el 26 de septiembre. Porque si la emoción no se gestiona, sí termina impactando el cuerpo. Entonces, claro, yo quedé impactada, tú sabes, una cirugía de corazón abierto. Yo tuve una incapacidad de 3 meses, donde en la clínica sin hacer más nada, yo me tuve que preguntar, ¿qué pasa? ¿Yo por qué llegué a este punto? Y empecé a estudiar este tema. Y obviamente si estabas pasando alguna situación tuya personal que Sí. te tenía las emociones alteradas y ahí fue cuando hiciste la relación. Claro, ya yo era psiquiatra. Pero ser psiquiatra no quiere decir que uno tiene todas las Mm, emociones no, resueltas. no, no, Que para es como nada. decir que, como Que decir el que médico no se enferma, por o que ejemplo. el ortopedista no tiene No, fracturas, o imagínate. que el cardiólogo no le puede dar un infarto. A ver, entonces sí lo empecé a estudiar, sobre todo porque yo era una persona súper estresada, era una persona súper amargada. Entonces empecé a preguntarme, ¿yo por qué estoy tan amargada? ¿Qué me pasa? Y Claro. empecé a averiguar qué me pasaba a mí. Yo sabía muchas cosas de mí, pero me faltaba saber cosas de mí. Entonces, profundizar en uno sí es súper importante. Por eso que hagas este podcast para ilustrar a la gente, para enseñarle a la gente, me parece una idea súper genial y creativa de tu parte. Y que diseñemos este taller para enseñarle a la gente, incluso por qué decirte que no prevenir enfermedades, Claro. hasta prevenirlas, Katy. Sí. Es que yo sé que va a haber mucha gente interesada en el taller porque hay mucha gente que va a ver este podcast y se va a estar preguntando, bueno, yo estoy teniendo esto en mi cuerpo, ¿de dónde viene? Y van a entrar a revisar si esto puede ser esto. Hay gente que quizás nunca ha escuchado de este tema porque puede pasar. Claro. Mira, y te voy a decir una cosa de lo que acabas de decir, Katy. Hay gente adaptada al síntoma.
decir, tengo un síntoma, entonces me adapto. No, me cayó mal el brócoli, entonces dejo de comer brócoli. O es el Se picante, adaptan de esa manera. o es el picante que me da gastritis, por El ejemplo. picante me dio gastritis, dejo de comer picante. En vez de averiguar por qué por qué me cae mal el brócoli, le echo la culpa al brócoli. El brócoli me cae mal. No, averigua qué es lo que te cae mal. El pobre brócoli te cae mal. Me cae mal. No, ¿qué es lo que te cae mal realmente? Representado en el brócoli o en el picante. Entonces me parece importante no seguirme adaptando a una vida ahí que me va quitando cada vez más cosas. No puede tomar, entonces, listo, no en exceso, pero unos traguitos todavía no puedes tomar, no puedes tinto, no puedes brócoli, no puedes granos, no. ¡Ey! Cercenándonos cosas, en vez de mirar hacia adentro y decir, ¿qué me pasa? Así es, Mónica. Y volviendo un poco al tema de los secretos familiares, no hay evidencia que un secreto familiar pueda terminar impactando a la persona en un síntoma físico. Sin embargo, Bert Hellinger, hablando de las constelaciones familiares, él maneja ese enfoque. ¿Has investigado, Sí, Katy? claro, ¡Qué maravilla! estoy haciendo la tarea. Muy Él, bien. él sí dice que un secreto familiar puede impactar la dinámica relacional de esas familias, incluso en generaciones siguientes. Por Ujú. eso, bueno, el ejemplo que yo te puse, pero pueden haber muchos ejemplos. No sé si de pronto conoces alguno de alguna persona famosa que quizás pues pueda representar el tema del que estamos hablando. Sí, claro. Pero antes de que digas eso, ahora que nombraste a Bert Hellinger, me parece importante hacer alusión a algo que dice él, lo de las lealtades invisibles. Es decir, yo soy leal a un código familiar, pero es invisible para mí. Es invisible incluso para la familia, a ese código al que todos somos leales. Y eso crea la tal enfermedad de generación en generación. Y lo llamo una fatalidad genética, en vez de pensar que la familia a qué está siendo leal, a qué código está siendo leal que se expresa en esta enfermedad de generación en generación, sino que nos acomodamos, no, es que es un tema genético, bueno, es genético, y ya. Sí, no, la diabetes, no, sí, es que mi abuela la tuvo, es que mi mamá la tuvo, entonces yo también la tengo y no es así. Claro, mira, yo tengo un paciente que él me encanta, él es un hombre joven, no tiene más de 35 años, él es un hombre joven que él vino a mí, fíjate, su motivo de consulta es porque él se ha dado cuenta que desde el bisabuelo para acá, incluye su papá, han tenido quiebras financieras. Y él está metido en un tema profesional que tiene que ver con lo financiero. Y me dice, yo quiero, ¿cómo impido, Mónica, que eso llegue a Sí. mí? Esa energía, ¿cómo hago para que no llegue a mí? Porque si no, termino quebrando yo también. Pero estaríamos de acuerdo en que el solo darse cuenta ya es un paso, o sea, el solo hecho de que lo haya identificado ya empieza como a romper ese patrón. Enorme, enorme. Eso, ella es una buena coach. Parece psiquiatra, es una buena Sí, de coach. pronto hubiera sido psiquiatra. Sí, lo hubiera sido y muy buena. Porque qué buena pregunta. De hecho, uno de los parámetros de Freud era con solo hacerlo consciente empieza la sanación. Hay algunos autores actuales con los que no están de acuerdo totalmente con eso, pero sí, parte de empezar a sanar es darme cuenta. ¿Por qué? Simplemente porque biológicamente al darme cuenta de eso, yo freno tanta producción de cortisol y catecolaminas y empiezo a tranquilizarme con respecto al tema
y solo creer de que debe haber otro camino de solución, porque esa creencia forma una biología. Hay un libro que se llama La biología de la creencia de Bruce Lipton, donde él describe que la creencia crea una biología. Pero si es una creencia negativa, la biología es negativa. Si es una creencia positiva, entonces yo activo GABA, endorfina, serotonina, puras cosas para preservar el bienestar de mi cuerpo. Entonces, con solo darme cuenta, ¿empieza la sanación? 100% que sí. Y si los niños, a ver, entiendo que los niños desde los 7 años o antes de los 7 años están recogiendo la información de sus cuidadores y también están, digamos, formando estos patrones negativos a esa edad que después cuando ya son adultos le va a costar gestionarlos. 100%. Mira, los autores de las neurociencias, perdón, los autores de las neurociencias, un segundo, que me emocioné. Voy a tomar agua, yo también aprovecho. Está bueno el tema, ¿sí o qué? Queridos visuales, queridos oyentes, está bueno el tema. Mira, Tati, lo que pasa es que desde los 0, cuando hablo 0, estoy hablando desde la vida intrauterina hasta los 7 años de edad, es una especie de, de, de lapso hipnótico, donde el niño, la niña, todo lo que recibe es una orden hipnótica, que su sistema nervioso guarda, registra y crea conexiones neuronales con esa orden hipnótica. Así que la va a replicar porque el niño no cuestiona. El niño no Solo dice que eso recibe. está mal, solo recibe y replica. Obviamente, afortunadamente, los niños de hoy, de los 80 para acá, sí replican, sí cuestionan, sí le dicen al papá y a la mamá, eso no está bien, eso está mal, porque en el colegio hay una educación donde les dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es maltrato, lo que no se debe y sí se debe. Entonces dicen, pero si tiene un papá y una mamá aplastante que le dice, yo soy tu papá, independiente de lo que diga el colegio, yo soy tu papá y aquí se mando yo y esto es lo que se hace. Él guarda, guarda, guarda y esa orden hipnótica la obedece sin cuestionarla y su sistema nervioso quedó programado. Las conexiones neuronales quedan programadas y replica el comportamiento, replica una manera de pensar, una manera de sentirse, una manera de percibir. Imagínate, Katy, que hay una red neuronal que se llama una red por defecto o red neuronal predeterminada, que es el automático. Pensamos en automático, sentimos en automático, actuamos en automático. Claro que sí, entonces imagínate una creencia de esas equivocadas, todo el daño que puede hacer en el organismo y generar una enfermedad, por supuesto. Pero fíjate que hasta ahí eso nos pone en el papel de víctimas, porque nosotros no somos culpables de los padres que escogimos, de los cuidadores que tuvimos, del colegio en el que estuvimos, y todo eso ha influido en nosotros y en el carácter que nosotros estamos desarrollando como adultos. Pero no nos podemos quedar ahí, porque nosotros tenemos la, el poder de elección, la capacidad de elegir, y entonces volvemos a lo que hablamos en el tema pasado, Claro, al manejo de la identidad, que nosotros no podemos quedarnos en la identidad que tenemos porque esa identidad no nos define, nosotros podemos cambiar así y es, transformarnos. así es. Pero hay una cosa, Katy, que yo he venido como transformando, ¿sabes? En mi proceso terapéutico con los pacientes, yo he venido aprendiendo y como estudio, reviso, investigo, que la única que investiga no es Katy, yo también investigo. Voy aprendiendo y voy como cambiando conceptos. Por ejemplo, sí, no ser víctimas, sí, no, porque para ser víctima yo necesito un victimario, pero un victimario consciente. Es decir, que tanto el papá y la mamá tienen idea de lo que están haciendo con esa forma de crianza que le están dando al hijo. Muchos no lo saben porque ellos también están replicando una crianza que recibieron.
una organización del sistema nervioso que recibieron, una programación, y entonces la replican. Entonces, ¿qué tanto realmente yo tuve un víctima o lo que tuve fue un ignorante a la hora de educarme? No por maldad, sino porque la humanidad está montada en esa ignorancia de no ponernos a reevaluar ya los patrones de crianza, conceptos y transformar una serie de cosas. Claro que ya eso está ocurriendo, Katy, ya eso está ocurriendo. Si yo tuviera la oportunidad de criar un hijo nuevamente, yo lo haría con estas herramientas que ahora tengo. O sea, yo crié un hijo hermoso, también tengo un hijastro y son de verdad seres humanos maravillosos, pero sí me hubiera gustado tener todo este conocimiento en ese momento. Me parece muy Sin duda, importante. sin duda. Y hay muchas personas, Mónica, que nos están viendo y quisieran profundizar en este tema, entonces invitémonos al taller. Todas las personas que quieran participar en el taller se pueden comunicar con nosotros. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción del podcast toda la información porque ese taller va a ser el 26 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Son 4 horas de taller, de 8:30 a A 2:30, 2:30. Sí. porque es un taller que es esa iniciación para seguir haciendo capítulos que se van haciendo con intervalos que iremos anunciando. Pero lo interesante es que inicies a aprender a observarte tus emociones y recibas unas herramientas interesantes para que o transformes la molestia física que estás teniendo o prevengas más de una cosa, Katy. Sí, entonces, bueno, todos los que estén interesados, los esperamos para hacer ese taller una realidad el día 26 de septiembre. Y Mónica, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, por compartir tu sabiduría con nosotros y por todo lo que estoy aprendiendo contigo. Gracias. Y tú sabes, Katy, es la primera vez que voy a hacer un taller, a realizar un taller con una coach. Y no cualquier coach, así como ella. Entonces, interesante experiencia. Es que va a ser muy lindo porque todo esto que ha pasado entre nosotras ha sido mágico. Encontrarnos y que a las dos este tema nos fascine y nos apasione, esto no es coincidencia, así que lo que va a salir de aquí va a ser algo hermoso. Es una coincidencia mágica. Bueno, gracias a todos por estar aquí y los esperamos en los siguientes episodios. Suscríbanse al canal, compartan el episodio, muy seguramente tienen familiares, amigos a quienes esta información también les va a servir y síganos en nuestras redes sociales, se las dejamos aquí en la descripción.